Bien, hermanos, qué bueno es verles en esta tarde aquí en la casa de Dios. Es una bendición reunirnos, hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para estar aquí en la casa de Dios. Siempre será algo agradable a Él. Así es de que bienvenidos a la casa del Señor. Le invito a que abra su Biblia, por favor, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 6. Hoy empezamos una nueva etapa en el estudio de Corintios y comenzamos con el capítulo 8 precisamente, un párrafo largo que nos va a llevar 2 capítulos completos, 8 y 9, y hoy comenzamos. Si ya lo tiene, le invito a que lea conmigo, por favor, versos 1 al 6 de 2 de Corintios 8. Dice así la palabra de Dios, hermanos, juntos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Amén. Cuando pienso acerca del amor de Dios para con nosotros, no puedo dejar de contemplar la generosidad con que Dios nos amó. De tal manera que el resultado de todo este amor demostrado en nuestro favor es esta salvación que nosotros tenemos y disfrutamos. Así que generosidad debe ser también, hermanos, una característica esencial en la vida de cada uno de nosotros los hijos de Dios, ya que nosotros ahora somos por naturaleza imitadores de aquel en quien creemos. ¿Usted lo cree? El tema de esta tarde es generosidad, una esencialidad en los hijos de Dios. Generosidad, una esencialidad en los hijos de Dios. Hoy damos inicio a estos 2 capítulos, hermanos, que son la continuidad de lo que Pablo había dejado en la primera carta. Él había procurado, desde que escribió la primera carta y que estuvo con los hermanos corintios, había procurado preparar una colecta, una ayuda financiera para los creyentes pobres de Jerusalén. Usted recordará que Jerusalén estuvo asediada precisamente por, en particular la iglesia cristiana, a ellos me refiero, por la persecución. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, falleció, o fue asesinado más bien, se desató una terrible persecución contra la iglesia cristiana. Muchos tuvieron que salir, ¿verdad?, huyendo de la persecución, se fueron por todos lados, pero muchos se quedaron allí en Jerusalén porque no tenían a dónde ir. De modo que con el paso del tiempo, la situación económica en la iglesia llegó a ser tan crítica que los creyentes en Jerusalén realmente, hermanos, no tenían ni para comer. Pablo, en el capítulo 16, estuvo tratando este asunto, acerca de motivar a los creyentes corintios para que ellos pudieran de corazón organizarse para poder llevar a cabo una colecta financiera, de modo que ellos pudieran ayudar a los creyentes corintios, a los creyentes en Jerusalén. Y ahí en el capítulo 16, versos 1 al 4 de la primera carta, Pablo dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Eso es lo que Pablo había dicho en el capítulo 16 de la primera carta, y lo vimos en su momento, como usted tal vez pueda recordar, aunque eso ya pasó un ratito, pero ahí lo dice. Él había empezado esta colecta en la iglesia corintia, pero como usted también ya sabe, se suscitó esta serie de conflictos en contra de la persona de Pablo, y lamentablemente este intento de Pablo de poder hacer que se llevar a cabo la colecta se quedó trunco, ¿verdad? Se quedó cortado. Tuvo que atender estas cosas Pablo, de modo que el deseo que tenía de ayudar a los hermanos financieramente en Jerusalén no se pudo realizar inmediatamente. Era más importante en este momento para Pablo tener que tomar estos problemas que habían estado molestando a la iglesia, ocuparse de ellos, y ahora entonces que gracias a Dios, de acuerdo a lo que Tito le había llegado a avisar, las cosas en Corinto se habían resuelto y la iglesia toda se había arrepentido y había una renovada comunión y relación con su pastor Pablo. Pablo dice, bueno, entonces ahora es tiempo de retomar el proyecto, ¿verdad? Y les dice, hermanos, necesitamos ayudar a los hermanos en Jerusalén porque ellos requieren de nuestro apoyo financiero. Como usted recordará, uno de los chismes que se levantaron contra Pablo era que Pablo no daba paso sin guarache. Y usted como mexicano entiende qué significa, ¿verdad? Pero como hay gente que lo va a ver en otros lados, eso significa que Pablo no hacía nada sin un propósito o sin una razón. En este caso, el propósito de juntar dinerito era porque Pablo iba a pellizcarle ahí a las ofrendas, iba a pellizcarle ahí al dinero y se iba a quedar con una parte, porque lo que buscaba Pablo, en realidad, de acuerdo a los mentirosos y enemigos de Pablo, era que Pablo se quería enriquecer, ¿verdad? Y se estaba aprovechando de la iglesia, y a través de la iglesia que él quería obtener algún beneficio económico. Entonces Pablo dice, bueno, ya que ustedes saben que yo no soy ese tipo de hombre fraudulento, mentiroso, embustero y ladrón, y saben qué tipo de persona soy porque me conocen, entonces dice Pablo, vamos a retomar, ¿verdad?, el asunto de las finanzas en ayuda a los hermanos en Jerusalén, y vamos a hacer un esfuerzo para poder ayudar a nuestros hermanos allá. Hablar de dinero no siempre es fácil, hermanos. Tratar este asunto de las finanzas resulta siempre un tema muy incómodo. Y resulta incómodo porque, como usted sabe, y esto no es algo que se hace a escondidas porque se ha hecho público lamentablemente, hermanos, miren, cuando usted se mete a internet, hay muchos temas que como creyente nos puede interesar, ¿verdad? Tal vez asuntos de tipo eclesiástico, tal vez asuntos de tipo apologético, es decir, las cosas del final del tiempo y la venida del Señor, quizá asuntos del Evangelio, algún tema en particular de doctrina. Puede ser que eso nos lleve a internet e investigar un poquito, pero hay mucha gente que anda buscando otras cosas, que anda buscando y a ver si lo que dicen en la iglesia, eso de los diezmos es cierto, a ver qué dicen los demás. Y empiezan a investigar, ¿verdad? Eso de los diezmos, hay muchos, no, el diezmo es un fraude. Y eso de que te piden que diezmes, que ofrendes, es para que el pastor se compre su carro, se vista bien, se vaya a pasear, se compre su avión, ¿verdad? Tenga su casita ahí en Acapulco, mientras que tú estás con hambre aquí. Todo eso usted lo encuentra en internet, ¿verdad? Es gente que está en contra de que usted y yo podamos aportar a la obra de Dios, porque, pues sí, lamentable y desgraciadamente, y lo digo con todas sus letras, desgraciadamente hay gente abusiva. Hay gente que se aprovecha de la iglesia y lo único que hace es sacar dinero. Vamos a hablar de dinero y, hermanos, ya que hablamos de dinero, a ver, ¿quién va a dar? Y termina el culto y, hermanos, está la venta de la comida ahí. Y termina la venta de la comida y pues yo ya escribí un folletito, hermanos, lo estoy vendiendo, es letra del pastor. Y se vende de todo. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Negocio. Eso es negocio. En muchas iglesias eso es ahora negocio.
¿verdad? ¿Quiere usted oír? Bueno, no se vaya a internet, mire, cómprelo aquí, lo estamos vendiendo. Entonces, todo eso se da hoy. Entonces muchas personas andan buscando esas cuestiones, andan dándose cuenta o andan tratando de investigar si realmente el hecho de que yo esté aportando en la obra de Dios o en la iglesia donde yo estoy asistiendo realmente tiene un sentido bíblico. Y hay muchas personas que dicen, no, el diezmo ya no es para el Nuevo Testamento, eso era para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento no hay diezmo, no hay nada, tú no puedes dar, no debes dar. Y bueno, estamos de acuerdo en cierto modo, estamos de acuerdo en el sentido de que, hermano, no está obligado a dar, no está obligado a aportar. ¿Por qué? Bueno, pues porque a nadie le torcemos el brazo, a nadie le estamos buscando un asunto ahí para forzarle, obligarle, hacerle sentir que debe dar, ¿verdad? Hermano, acuérdense que si usted no diezma, la bendición de Dios no va a estar. Y si usted le está pidiendo hacer un trabajo, acuérdense que Dios, antes de que le responda, tiene que ver qué usted hace con él. Hay gente que usa bien el lenguaje y las palabras para convencer, para intimidar, asustar, y entonces la gente empieza a dar, aporta, da, no porque tenga el deseo de ayudar, sino porque tiene miedo de que Dios me desampare, de que Dios no me bendiga, de que me enferme, de que esto y lo otro. Entonces, hermano, no tenemos necesidad de hacer eso, gracias a Dios. Hay gente que lo hace. Aquí enseñamos. Enseñamos y dejamos que cada uno de nosotros tomemos la decisión de decir, yo deseo aportar. Yo quiero hacerlo porque veo que por lo menos en nuestra iglesia las finanzas son sanas, son transparentes y procuramos, ¿verdad?, que la iglesia tome en este sentido cartas en el asunto. Todo lo que la iglesia hace en función de invertir, de gastar, de darle uso a los recursos que la iglesia tiene, siempre se hace de común acuerdo con la congregación. Para eso es que les decimos, ¿verdad?, cada 2 meses, hermanos, vamos a entrar a la sesión de negocios, ¿verdad? Va a haber un informe financiero. El informe financiero sabemos cuánto tenemos, en qué se ha gastado, qué podemos hacer. Queremos hacer algunas mejoras en la casa de Dios, queremos hacer alguna cosa. Bueno, hay algunos recursos, sabemos cuántos recursos financieros tenemos y sabemos en qué se está empleando. Nadie, a no ser que la iglesia diga que sí, mete mano en las finanzas de la iglesia, porque la iglesia, en el sentido del orden que tiene y del sistema en el que se desenvuelve, que es un sistema congregacional, hermanos, decide todos estos asuntos en reunión administrativa. Entonces, cuando hablamos de esto, quiero decirle, hermano, claro que no es fácil, porque puede ser que hubiera gente que viniera de otra iglesia y dijera, pues es que allá se aprovecharon de mí, ¿verdad? Y allá me sacaron, me explotaron, me decían mentiras, me querían lavar el cerebro para que yo diera, forzarme a hacer algo que yo no quería, y mi voluntad estaba siendo violentada, de modo que sí daba, pero no quería, pero mejor me salí porque ya era un abuso eso. Y venimos a veces, hermanos, a otra iglesia, nos congregamos en otra iglesia y pensamos que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Y cuando dice, vamos a dar tiempo para recoger nuestros diezmos y ofrendas, ya estuvo, ya cayó el peine, ya salió el peine, aquí es lo mismo, ya van a empezar a pedir. Y pensamos que todos, hermanos, estamos pintados de la misma forma, ¿verdad? Como aquella persona que le he comentado, ¿verdad?, que conocí por asuntos de la escuela de mis hijos, y cuando vino me dijo, oye, ¿aquí qué es? Bueno, somos una iglesia cristiana. Ah, entonces tú eres ladrón. Tú eres un ladrón. Había tenido una experiencia con alguien cercana a ella que le invitó a su reunión cristiana y donde le obligaban a dar, ¿no? Y le estaban forzando a dar. Y entonces me dijo, ¿tú eres de esas personas que le quitan las cosas a las demás? Le dije, pues no, en realidad no. Bueno, ella pudo venir aquí después y comprobar que no éramos iguales. Estuvo viniendo un tiempo, gracias a Dios, ya no vino, pero hubo oportunidad de demostrarle en la práctica que no siempre todos somos iguales. Pero hay gente que abusa. Pablo dice, ya que las cosas están claras entre nosotros y saben qué tipo de hombre soy, qué tipo de apóstol soy, qué clase de siervo de Dios soy, vamos a retomar el asunto de las finanzas. Y vamos
a procurar reunir un dinero para apoyar a los hermanos pobres de Jerusalén. Porque saben que si trato el asunto del dinero no es porque yo quiera llevarme una tajada de eso o yo quiera aprovecharme de ustedes, porque eso no ha sido, no es y nunca será. Y podemos, hermanos, en ese mismo tono, en esa misma posición, decir, hermanos, damos gracias a Dios porque creemos con todo nuestro corazón que al menos en esta Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva aquí en la Ciudad de México podemos tratar estos asuntos cuando es la ocasión y el momento para hacerlo, sin que haya nada que nos impida hablar de ello, porque la relación que hay entre la iglesia y el pastor, en este caso, siempre ha sido una cuestión transparente. Entonces, queremos decir, hermanos, que si tratamos el asunto aquí, no es de ninguna manera, ¿verdad?, porque estamos procurando hablar de esto porque deseamos obtener algún beneficio. No, venimos en un orden el estudio de la Biblia. Y como le dije hace un momento, tanto el capítulo 8 como el capítulo 9 de esta segunda carta van a tratar el asunto del dinero. Y necesariamente lo vamos a tener que hacer, ¿verdad? No quisiera, porque de verdad este asunto es el último que yo quisiera traer a colación para tratarlo aquí, porque no es de mi incumbencia, o no es mi interés específicamente decirle a usted estas cosas, aunque como está dentro del estudio de la Biblia, lo voy a hacer. Así es que, hermano, pues yo espero que no falte, ¿verdad?, los siguientes domingos, porque ya le dije que son 2 capítulos completos hablando de finanzas, y va a decir, ay, mejor ya no voy, ese pastor ya va a empezar a pedir. No, no le voy a pedir nada, le voy a enseñar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y como lo hemos hecho toda la vida, gracias a Dios, tomamos la decisión de aportar o no aportar, ¿verdad?, de apoyar la obra financiera de nuestra familia espiritual o no hacerlo. Somos una familia, ¿sí? Y usted sabe cómo funciona en una familia, ¿verdad? En la familia se paga la luz, se paga el agua, se paga el gas, se compra el jabón, se paga el agua, se pagan los servicios, se paga la comida, ¿verdad? Se tienen que comprar los muebles, todo lo que hay dentro de la casa. Y la casa misma incluso tiene un costo. El mantener la casa y sostener una familia implica, hermanos, que haya la suficiencia económica para poder cumplir con todos y cubrir con todos los gastos que una familia demanda. Cuando hablamos de familia espiritual, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pasamos hace no mucho nuestra escuela bíblica de vacaciones. Se hizo un gasto de parte de la iglesia. Usted que vino a esos días de escuela bíblica sabe, ¿verdad?, lo que representa atender a una cantidad de niños, hacer todas las cosas que se hacen, darles sus materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, hermanos, ¿sabe de dónde salió? De los recursos que todos nosotros aportamos generosa y voluntariamente a la obra de Dios, ¿verdad? Nunca le he tenido que llamar, gracias a Dios, a nadie para decirle, hermanita, hermanito, mire, le recuerdo que ya viene fin de mes y hay que dar a la obra de Dios. Nunca lo he hecho, nunca. Hemos tenido que hablar a veces de ciertas cosas con algunos hermanos, pero nunca porque hay interés financiero en nadie. No, son los asuntos de la familia de Dios en este lugar. Y todos estamos llamados a aportar, a ayudar, si queremos hacerlo. Dios ha bendecido las finanzas de la iglesia. No tenemos millones, ¿no? No lo tenemos. Pero tenemos lo suficiente para poder decir, vamos a hacer. Vamos a proyectar a hacer algunas cosas y decimos, ¿cuánto tenemos? Así, lo podemos hacer. Hoy estamos estrenando micrófonos, ¿no? Les decíamos en la reunión, hermanos, es difícil, ¿verdad?, tener un aparato aquí y moverme y ya no se oye. Hay que regresar. Ahora me puedo ir para acá, me puedo ir para acá y se oye lo mismo. ¿De dónde salió? Bueno, de los recursos que usted, gracias a Dios, aporta a la obra de Dios, ¿verdad? Quisiéramos tener ciertas cosas ay, sí quisiéramos, pero no hay de dónde. Bueno, hay, gracias a Dios. Y eso es porque la iglesia ha aprendido a ser responsable en ese sentido. Y todos estamos llamados a esa responsabilidad voluntaria, ¿verdad?, en el amor del Señor. Todos estamos llamados a eso. Entonces, lo que quiero decirle, hermano, es, Dios en su palabra nos enseña. Y nosotros, hermanos, debemos responder a lo que Dios nos enseña de una forma tal que podamos decir de manera voluntaria, entiendo que las cosas son así, entonces decido actuar de esta manera. Si usted dice, no voy a dar nada, hermano, no hay ningún problema, ¿no? Ningún solo problema. ¿Sabe por qué? Porque esta es la obra de Dios. Y Dios va a prosperar
la obra en este lugar con las aportaciones de quienes lo hacen, lo dan generosamente siempre. Entonces, no estamos de ninguna manera nunca condicionando la estancia, la presencia de nadie aquí, de ninguna manera. Gracias a Dios estamos acá y vamos a aprender. Y si después de aprender podemos cambiar nuestra perspectiva acerca de ciertas cosas, particularmente las finanzas dentro de la obra de Dios, la iglesia cristiana, y queremos ayudar, queremos aportar y queremos contribuir, gracias a Dios. Y si no es así, también, gracias a Dios, ¿verdad? En casa, cuando los hijos crecen y empiezan a trabajar, pues bueno, empiezan a aportar. Obviamente no sucede siempre, pero eso debería ser lo normal, ¿verdad? Los hijos empiezan a aportar, empiezan a contribuir, empiezan a ayudar, porque es parte del proceso que se lleva a cabo dentro de la casa, ¿verdad? Si ganas un dinerito, y aunque tu papá y tu mamá tal vez tienen una forma de financiamiento, de traer ciertos recursos a la casa, no significa que tú no puedas comprar el jaboncito, decir yo pago la luz este mes o este bimestre, yo pago el gas, o yo compro para esto, lo otro. Todos debemos contribuir. ¿Por qué? Porque es la familia. Eso es lo que sucede también dentro de la obra de Dios. Y decírselo, hermanos, créanme, de todo corazón, lo hago con todo respeto, ¿verdad? Con todo el respeto que usted se merece, porque mi interés no es hablar de esto siempre, mi interés es lo espiritual, lo espiritual. Y ya que el estudio de la Biblia nos lleva a ello, pues vamos a hablar con la calma que Dios nos pide para hacerlo durante unos domingos hasta que agotemos los capítulos 8 y 9 de esta segunda carta a los Corintios. Dice Pablo entonces en el verso número 1 que ya leímos: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La noticia del arrepentimiento de los corintios por boca de Tito hizo posible, hermanos, que Pablo pudiese entonces ya de manera más tranquila y con la total confianza de que ya nadie se iba a oponer a esto, decirle a los hermanos, vamos a retomar lo que se quedó pautado hace tiempo atrás. Los hermanos en Jerusalén, como ustedes lo han de imaginar, siguen teniendo necesidad. Ellos también comen, ¿verdad? Y aunque tal vez no lo hacen todos los días y tal vez no lo hacen tampoco 3 veces al día, tienen necesidad. Y nosotros que tenemos, hermanos, tenemos la responsabilidad en el amor de Cristo de decir, vamos a ayudar. En ese momento Pablo no está diciendo a los hermanos en Corinto que están obligados a hacerlo. No. Está diciéndoles que ellos tienen la oportunidad para ayudar y colaborar, contribuir de alguna manera para que las necesidades de los hermanos en Jerusalén puedan ser subsanadas, aliviadas momentáneamente y ellos puedan colaborar como lo está haciendo las iglesias en otros lados. Hermanos, ellos también puedan tener la oportunidad para hacerlo. Pablo dice hermanos, comienza diciendo asimismo hermanos. Establece aquí Pablo, hermanos, un punto de unión, una relación entre él y los corintios, hermanos. Y Pablo llama a estos creyentes en Corinto de esta manera, diciendo, somos hijos de un mismo Padre. Un mismo Padre que vela y cuida de todos nosotros. Esa actitud de Pablo de llamar a los corintios hermanos, establece pues que hay una relación, no solo entre Pablo y los corintios, sino ¿sabe qué? Entre los corintios y los creyentes que estaban lejos en Jerusalén, esperando que gente como los corintios que tenían sus recursos, porque Corinto, hermano, era una ciudad muy pudiente financieramente por los comercios y todos los negocios que se hacían en esa ciudad tan pujante. Pablo dice, los hermanos en Jerusalén, nuestros hermanos, están diciendo, Señor, mueve el corazón de nuestros hermanos en todos lados para que nos puedan ayudar. Ellos oraban al Señor. Y Dios estaba moviendo el corazón de Pablo para decir, hermanos corintios, esto se quedó pautado, se quedó detenido tiempo atrás, pero ahora que nuestros conflictos han quedado resueltos, ahora que nuestras diferencias, hermanos, ya fueron resueltas, debemos retomar la responsabilidad que tenemos de aportar y ayudar a nuestros hermanitos allá en Jerusalén. Hermano, esto de ayudar no siempre es algo que va con nuestra forma de pensar. Porque a veces siendo creyentes somos muy egoístas, ¿no? Muy egoístas. Y a veces tenemos esa idea de, no, cada quien que se rasque con sus propias uñas. Yo creo, usted no ha oído eso. Pero yo con mis oídos tan viles sí lo he oído.
Hay gente que así piensa, ¿no? Que trabajen, sí. Yo trabajo para tener. Si quieren que, hermanos, el egoísmo muchas veces no deja de ser parte de la vida de muchos creyentes. Y aunque ven que hay personas con necesidad, que no están abusando, hermanos, de nadie, están están poniendo carita mustia ahí para que les den. No, es una situación esporádica, es una situación circunstancial. El hermano, la hermana, esta familia tiene una situación ahorita que los está apretando. Y yo puedo, y me hago el ciego y me hago el sordo a esta situación, hermanos. Estoy siendo demasiado egoísta. Demasiado egoísta. Y me estoy guardando para mí egoístamente lo que podría ayudar, no resolver, pero ayudar momentáneamente a la situación de algunos a mi alrededor. Entonces, Pablo con mucha regularidad usa la palabra gracia. Pablo dice aquí, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Con mucha regularidad usa la palabra gracia en algunas de sus cartas, que en este caso la palabra no es aquella que usamos para referirnos a la misericordia de Dios derramada en la persona de Jesús para otorgar al ser humano salvación si éste se arrepiente y tiene fe y cree en ese sacrificio espiritual, ¿verdad? No es, hermanos, esa palabra. La palabra gracia, como la usa Pablo aquí, tiene que ver en el sentido de una actitud de disposición que hace que ese creyente al ver la necesidad se identifique y pueda decir, Señor, gracias porque yo puedo ayudar y quiero ayudar para que la necesidad de esta persona, de esos hermanos, sea aliviada, aunque sea un poquito. Así es lo que Pablo está diciendo acá. Y lo hace en referencia de un grupo de personas en la región de Macedonia, hermanos, que vivían de una forma muy distinta a lo que vivían los hermanos en la ciudad de Corinto. Pablo dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno, ¿qué era esa región? Era una región muy lastimada, hermanos, geográficamente, por muchas razones. La guerra, la persecución, que también era parte de la experiencia de los creyentes en esa parte de Asia, hermanos, era una situación terrible. Las cuestiones financieras no habían ido bien ahí, y las iglesias que conformaban esa región, que en este caso eran las iglesias de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea, o la ciudad de Berea, hermanos, eran iglesias que estaban siendo lastimadas financieramente. Esas iglesias eran muy pobres. Y cuando le digo muy pobre, es que, hermano, estaban en la vil calle. Así como usted lo está oyendo. Eran personas limitadas económicamente a un extremo tal que de verdad, hermanos, esa gente preocupaba por su situación financiera. Pero Pablo está diciendo que él, hermanos, reconoce que Dios ha sido muy grande al mover a estos creyentes tan pobres a asumir una actitud de compasión, específicamente de amor fraternal por gente que está pasando tiempo de dificultad, como eran los creyentes pobres en la ciudad de Jerusalén. Uno puede pensar, pues sí, si yo tuviera dinero daba, pero ¿dónde quiere que dé, pastor, si apenas me alcanza para mí? Bueno, hay gente que es mal administrada. Gana 1,000 y gasta 2,000. Pues ¿cómo, pastor? ¿Cómo puede ser eso? Que gana 1,000 y gasta 2,000. Pues sí, cuando hace la cuenta de lo que debe en la tienda, en la carnicería, en la lechería, en la verdulería, en la heladería, en la pizzería, pues hace una cuentota, ¿no? Gana 1,000, pero gasta 2,000. Y todo el tiempo está endeudada. Todo el tiempo no le alcanza. Obviamente no le alcanza, ¿por qué? Porque es mal administrada. Porque ni le ha llegado el dinero a sus manos y ya se fue. ¿Ah? Ya no tiene. Porque apenas le va a alcanzar para ir a cubrir algunas pequeñas cantidades en tantos lugares donde debe dinero. Y lamentablemente hay muchos creyentes que viven así. ¿Ah? Que viven endeudados, que piden prestado allá, piden prestado aquí, y es que hay gente que no puede vivir sin, es que fue por ahí y vio un suéter y se le antojó el suéter.
Vio unos zapatos y se compró los zapatos. Vio un aparato en internet y dice, ay, está de oferta. Y es el fin de semana ese donde hay tantas ofertas. Hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar. Y hay gente, hermano, que suele usar unas cositas así de plástico que no sé ni cómo se llaman. No sé ni cómo se llaman esas cosas. Y les amontonan y les amontonan y les amontonan, ¿verdad? Y llega después la cuenta del banco diciéndoles, ¿me pagas o me pagas? Recuerdo a alguien que hace años me dijo, pastor, le suplico por favor que ore por mí, porque del banco me mandaron a decir que me van a quitar mi casita porque mis hijos deben dinero. Y como ella había firmado ahí unos documentos por sus hijos, el banco le mandó a decir, o pagas o te quito tu casa. Tuvo que hacer un montón de cosas y pedir dinero aquí, por allá, hasta que cubrió la deuda de sus hijos. Porque le iban a quitar su casa. Hermano, así viven muchas personas. Sí, vamos a comprar. Ahí va la cosa esa. Echarle. No te preocupa que no tienes para pagar. Y solo estás endeudándote. ¿Y cómo puedes vivir la vida tranquilamente con tan pesada carga financiera sobre ti? ¿Verdad? ¿Cómo puedes decir incluso que vas a ayudar, vas a colaborar para aliviar a veces las necesidades que otros tienen a tu alrededor, si estás tronándote los dedos todos los días, ¿verdad? Si llega la noche en que estás y sientes que ya te van a quitar hasta la cama, como dice Proverbios, sobre la que estás dormido. ¿Por qué? Porque no tienes tranquilidad debido a las tantas presiones económicas, porque no sabes gastar cada peso, cada centavo que Dios pone en tus manos. No lo sabes hacer. ¿Por qué tienes que comer carne todos los días si te alcanza solo para frijolitos? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que comprarte cosas caras para presumir si no hay necesidad de ello? ¿Verdad? ¿Por qué tienes que viajar, hacer viajes si no tienes la suficiencia para un viaje de placer? Cuando sea el momento, si es que Dios te lo permite y eres responsable y puedes administrar bien lo que tienes, haz lo que puedas. ¿Verdad? Haz lo que puedas, pero si no puedes, hermano, no te pongas la soga en el cuello y ahorcarte financieramente por asuntos que no vas a poder resolver. Pablo dice, estos creyentes macedonios eran pobres, pero Dios puso en ellos una actitud tan particularmente especial que, hermanos, este tipo de creyentes macedonios son gente envidiable en la forma en que aun cuando eran tan pobres, como ya leímos el texto, ya lo sabe porque ya lo leímos, fueron capaces de ser generosos para ayudar en el momento más oportuno. Verso 2, dice Pablo entonces usa esta palabra gracia, y esta palabra pues implica la actitud que Dios había puesto en estos creyentes macedonios para poder dar, sin que esto les doliera, les pesara en el corazón, porque ellos eran capaces de sacrificarse para poder ayudar a sus hermanos. Pablo dice en el verso 9 más adelante aquí de este capítulo 8, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo habla acerca de estas cosas y les tiene que recordar a los corintios que ellos han sido enriquecidos con la gracia misericordiosa de Dios, con la salvación que tienen. ¿Cuánto podría un ser humano, hermanos, pagar por la salvación? Mire, hasta la fecha por ahí se siguen vendiendo unos documentos, vienen de allá de Europa, firmados por un personaje por ahí, ¿verdad? Que absuelve a las personas de la condenación eterna. Y hay gente que paga millones para poder tener ese documento y lo guarda y dice, ay, qué bueno, ya estoy seguro para la eternidad. Ya lo compró y gasta para eso. Pablo dice, usted no tiene que gastar para comprar la gracia de Dios. La misericordia de Dios es gratuita. Y es gratuita para todo aquel que se arrepiente con todo su corazón. Para todo aquel que reconoce que
tiene un conflicto espiritual que no puede resolver por sí mismo. Para eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Esa bendita gracia de Dios se ha derramado en la vida de los creyentes. Pablo entonces habla acerca de eso y dice, Cristo vino siendo rico en el cielo. ¿Qué hizo? Se hizo pobre para venir a enriquecernos a nosotros con su bendito amor. Ese amor de Dios, hermano, ha sido gratuito para nosotros. Yo no tengo que preocuparme por ver qué hago para comprar un año de salvación. Yo no tengo que preocuparme para ver cómo hago para comprar la misericordia de Dios. Dios me la dio en la persona de Jesús. Me la otorgó gratuitamente. Efesios 2, 8 y 9, usted es un pasaje que usted sabe, ¿no? No es por obras. No es por obras. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no dice, ay, a este le debo la salvación. Híjole, se portó tan bien que tengo que darle la salvación. No, Dios no es deudor de nadie. La salvación es por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Es el favor de Dios para todo aquel que cree y cree sinceramente. Verso 2, que en grande prueba dice de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y Pablo está hablando aquí a los corintios de la iglesia de los macedonios. La palabra clave en este verso 2 es la palabra tribulaciones. Palabra que también se puede traducir como aflicciones, conflictos, problemas, angustias. Sí. En grande prueba dice de todo esto. ¿Sí? La abundancia del gozo de esos creyentes y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de generosidad. Había muchas situaciones en la región de Macedonia que hicieron que estos creyentes lamentablemente estuvieran en una situación terrible financieramente. Esa región particularmente. A pesar de todo esto, Pablo es diligente y muy puntual, hermanos, en señalar que estos cristianos macedonios no eran, oiga bien, no eran personas deprimidas, no eran personas quejosas, llorosas, lloronas, de esas que por ahí andan echándole a la culpa a todos de su situación financiera y hasta a Dios porque no prosperan. No, Pablo no está diciendo que ese es el tipo de creyente macedonio. No, dice Pablo que son creyentes llenos de gozo, llenos de una confianza tal que cualquiera se podría preguntar, bueno, ¿cómo puedes estar contento si a veces ni tienes para comer siquiera, ni frijoles tienes? ¿Cómo puedes estar contento? ¿Cómo puedes seguir amando a un Dios que parece que no te oye? Porque mira, yo como carne todos los días y no creo en Él. ¿Y tú que dices creer en Él? Puros frijoles. Puros frijoles. Y cuando dices que comes carne, pellejo compras. Mira, yo filetes de $2,000. Puro bueno. Pablo dice, bueno, es que el gozo de estos creyentes no estaba, hermanos, esencialmente radicado de ninguna manera, hermanos, y se lo quiero decir de esta forma, ¿no? Quiere salir en esto. El gozo de los creyentes macedonios no radicaba en lo que había aquí. No. El gozo de esos creyentes radicaba en la certeza que ellos tenían de que su vida estaba al cuidado del Dios Todopoderoso. Por eso el Señor, cuando nos habla acerca de su amor, ahí en Mateo 6, recordará usted, el Señor dice, y cuando ustedes oren, digan, dentro de las peticiones que Dios nos enseña, ahí dice, el pan nuestro, de todos los días, ¿cuándo nos lo debes dar? ¿Cuándo? Hoy, ahora. ¿Usted comió esta semana, hermano? Algunos parece que no. ¿Usted comió esta semana o no comió? Qué bueno. ¿Y le gustó lo que comió? Mire, pastor, yo le doy dinero a mi mujer y pues caldo de pollo me da. Puro caldo de pollo, puro pollo. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia que debe dar gracias en todo? Pues bueno, pastor, ¿cómo quiere que dé gracias por eso? Bueno, estamos en un país con libertad y Dios nos ha enseñado, hermanos, que nos ha dado libertad en Él, ¿verdad? Usted puede dar gracias por lo que tiene o puede ser una persona que reniega por todo.
¿Quiere dar gracias a Dios por el pollito que le prepararon? Dé gracias a Dios. ¿No quiere dar gracias a Dios? No dé gracias. Sea egoísta, sea malagradecido. Cuando oró, entonces, ¿a quién le pidió? ¿A quién le pidió? ¿A AMLO? Pues vaya a darle gracias a AMLO, ¿no? O vaya a reclamarle porque de puro pollo le da. Pero si usted le pide a Dios, Dios en su palabra dice que le va a dar ¿qué cosa? ¿Un filete de $2,000? No, ¿qué dice? Dice, el pan de cada día Dios se lo va a dar. Y si el pan, hermano, es un platito con frijolitos, con epazote, Dios le va a dar un peso para que vaya por un chile y le eche chile. Y le sepa mejor. ¿Amén o no? Bueno, algunos no pueden decir amén. Algunos solo pueden decir, ouch. Ouch. Bueno. Gracias a Dios por lo que Dios nos da, hermanos. Gracias a Dios. A veces tal vez no tengamos ni para los frijoles. Pero una cosa yo sé y creo en la palabra de Dios. El Salmo 37 dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto, dice el salmista, justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue, otra vez dice, pan. Yo le he dicho mucho del Salmo 34. Claman los justos y ¿qué hace Dios? Jehová oye. Así es, hermano. Dios sabe que usted tiene que llenar su estomaguito. Así es. Dios sabe que usted tiene que cubrir su cuerpecito. Así es. Dios sabe que usted tiene que cubrir sus piecitos. Así es. Dios sabe que usted tiene que dormir bajo un techito. Así es. Dios lo sabe. Dios sabe que usted debe pagar el gas con que cocina el pollito. Así es. Dios sabe que usted tiene que comprar las tortillas. Dios sabe que usted debe pagar el agua con la que lava su ropita, etcétera, etcétera. Así es. Dios, hermano, sabe todo. El Señor dice, ustedes tienen un Padre que sabe que necesitan todas las cosas. Yo tengo 2 hijos, hermanos, y mis hijos no me tienen que venir a decir a mí, papá, tengo hambre. Papá, necesito esto. Yo lo sé. Yo lo sé. Y solo soy un pobre pecador. Un miserable pecador. Imagínese ese padre que usted tiene. Imagínese, hermano, ese padre que usted y yo tenemos. ¿No lo dice la Escritura? Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se lo pidamos. ¿Usted lo cree, hermano, o no lo cree? Porque si lo creemos, entonces debemos ser capaces de venir en oración y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, se me antoja un choricito. Tengo 1 mes, 2 meses de no comerme uno. Puede que Dios se lo dé, puede que Dios le diga, no necesitas un chorizo, necesitas frijoles. Ahí está. Es el pan que yo te voy a dar. Dele gracias a Dios por eso. Tal vez un día Dios le dé un choricito. Si lo único que nos alcanza para comer carne es una carne un poco pellejuda, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Entonces, hermano, el gozo de nosotros no está aquí, ¿no? Como le dije el otro día, hay quienes creyentes que necesitan echarse su dosis de Palacio de Hierro de vez en cuando, para sentir que están bien contentos de ahí, que van por la vida felices porque pues, estos zapatos me los compré en el Palacio. Costaron 3,000 pesos. Ay, qué bueno, hermano, gracias a Dios. No, gracias a mi trabajo, pastor. Bueno, está bien. Los corintios, los macedonios eran gente llena de gozo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Son gente llena de gozo. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, sumadas estas 2 cosas, parece que va a dar como resultado una vida miserable. No, Pablo dice, produjeron abundancia de riquezas generosas. Así dice el verso 2 al final. Estas pruebas de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza produjeron disposición para dar. Disposición para decir, nosotros vamos a ayudar. Esos hermanos les vamos a mandar una buena ofrenda.
Podemos hacerlo. No sabemos de dónde ahorita, pero Dios conoce nuestra intención y Él nos va a ayudar para que podamos juntar una buena cantidad de dinero y se los mandemos a nuestros hermanos allá en Jerusalén, porque sabemos que es tener hambre, sabemos que es tener frío, sabemos que es desear algo y no tener con qué comprarlo. Lo sabemos. Ellos estaban identificados con gente que estaba atravesando por una situación parecida o peor que la de ellos. Me parece extraordinario que las diversas pruebas o conflictos, hermanos, que trajeron a su vez aflicciones, produjeron en el corazón de los creyentes macedonios gozo. El gozo es característico de aquellos que sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Ese gozo, hermanos, que no viene por ver el refrigerador atascado de cosas, porque puede que lo único que hay en el refrigerador son puros hielos, porque no le he podido meter nada, pero sé que Dios es más que ese refrigerador. Veo mi cartera vacía y lo único que encuentro son papelitos, y no azules ni rojitos, sino papelitos del cuaderno que traigo ahí con notas, pero sé que ese Dios que me ama también lo sabe y va a poner un billetito ahí de repente. Ese es el Dios que tenemos, mis hermanos. Ese es el Dios al que venimos a adorar. Es el Dios al que le venimos a decir mil gracias. ¿Lo cantó hace un rato? Mil gracias. ¿Por qué dice el canto? Yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón. Mil gracias. Porque has enviado ¿a quién? A Jesús por mí. Mil gracias. Yo le he dicho muchas veces, hermano, ¿qué es lo que nos trae aquí? Algunos de ustedes hacen un gran esfuerzo de venir tan lejos y doy gracias a Dios por eso. Le doy muchas gracias a Dios porque usted se esfuerza viniendo a la casa de Dios. Y cuando le veo entrar, me alegra el corazón. Por usted que viene de cerca y se esfuerza, porque no es que no pasa dificultades tampoco para venir, probablemente. Le doy gracias a Dios. Pero le doy gracias a Dios, hermano, porque yo creo que lo que nos trae aquí es la profunda gratitud que todos tenemos por la salvación que Dios nos dio. No tengo lo que quisiera, no vivo la vida que me gustaría vivir, pero tengo a Dios, y tengo a Cristo, y teniéndolo a Él, hermano, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si Dios conmigo, ¿qué o quién contra mí? ¿Qué puedo desear? ¿Lo que otros tienen? Tal vez, humanamente. Pero yo tengo algo que ellos no tienen. Y tengo al Jesús eterno en mi corazón. A Él lo tengo. Y ese Jesús, hermano, me ha prometido que no me va a dejar ni me va a desamparar. Y yo se lo creo. Con todo mi corazón se lo creo. El gozo del que Pablo habla, característica especial de estos creyentes macedonios, es además un fruto espiritual. ¿Qué le parece? Cuando Pablo escribe a los Gálatas, él dice, mas el fruto del Espíritu dice, primero, amor. Pero el segundo, inmediatamente, ¿sabe cuál es? Dice, gozo. Gozo. Primero es amor, porque Dios es ¿qué? Es amor. Y el amor cubre todo. Pero inmediatamente después del amor, dice Pablo, gozo. Usted, hermano, y yo vivimos con gozo en el corazón, ¿sí? Vivimos con gozo. Nos da alegría el saber que tenemos a un Dios es fiel, hermanos, que nunca nos ha dejado. Yo espero que sí. Pablo dice entonces, esos estaban gozosos en medio de sus situaciones y a pesar de que vivían en una profunda pobreza. La palabra profunda, si usted va al idioma original, indica una experiencia que puede ser para otros insoportable, ¿sí? Insoportable, profunda pobreza. Ambas situaciones produjeron en el corazón de estos creyentes algo que parece no pudiéramos imaginar. Abundaron en riquezas de su generosidad. Estos creyentes eran, debido a su nueva naturaleza en Cristo, generosos. Como dije al principio en la introducción. Tenemos a un Cristo generoso con nosotros. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra característica como hijos de Dios, hermanos? Ser generosos también. Estamos imitándolo a Él. ¿Cuánto dieron los macedonios? Bueno, Pablo no lo dice. No dice cuánto dieron.
Pablo nunca expresa que juntaron cierta cantidad y la mandaron. Podemos imaginar, comparado con las cantidades que quizá otros creyentes dieron, los creyentes de Galacia o otros por ahí, pero podemos pensar, hermanos, que lo que los creyentes macedonios mandaron provocó asombro en el corazón de aquellos que vieron que siendo gente tan pobre pudiera haber reunido una cantidad así y decir, aquí está nuestra aportación para ayudar a nuestros queridos hermanos, a quienes ni siquiera conocemos, pero a quienes amamos porque son nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Cuando nos decimos hermanos, va más allá de una cuestión religiosa, hermano. Va más allá de ese asunto religioso o evangélico. Hermanos. Cuando yo les digo hermano, yo lo estoy viendo como alguien nacido juntamente conmigo del mismo Señor. Hermano. Entonces, estos creyentes dijeron, vamos a ayudar a nuestros queridos hermanos. Ahí está. ¿De dónde sacaron? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué tuvieron que idear? ¿Qué proyectar? No lo sé, hermano. Un día tal vez Dios me permita irles a preguntar a esos hermanos al cielo. Oigan, ¿ustedes cómo le hicieron para ayudar a los hermanos en Jerusalén? Me lo van a decir. Pero ahorita no sé. Pero lo que sí sé es que fueron muy generosos. Muy generosos. Les he compartido, hermanos, mi experiencia como veedor allá en Puebla cuando yo llegué. Cada fin de semana me tocaba estar con las familias de la iglesia, pero hubo una familia constituida de dos ancianitos, hermano Martín y su esposa, que eran ancianitos de más de 95 años, y hermana Conchita con sus 3 hijos, sus 3 niños. Tenían su casita. Y la primera vez que llegué con la hermana, porque no sabía quién era, me dijeron, es con la hermana, me llevaron y ahí me quedé. La hermana era muy pobre, la más pobrecita de la iglesia. Su situación financiera era muy limitada, hermanos. Quiero decirle, muy limitada. Pero ese primer fin de semana que quedé con la hermana se esforzó tanto para recibir al pastor de la iglesia y se veía su alegría en su rostro. El santo pastor estaba en su casa. Entonces lo iba a atender. Se esforzó para comprar pan, carne, leche y darme y atenderme el sábado y el domingo. Y bueno, yo di gracias a Dios por eso, porque me enteré de la hermana, ella, hermanos, trabajaba en la autopista vendiendo camotitos. Ella era empleada de alguien. Y pues vendía lo que se podía. Tenía que sostener a sus 2 padres ancianos y tenía que sostener a sus 3 niños y cubrir todos los gastos de su casa. Y ahora el pastor ahí. Pero ¿sabe qué, esa hermana? Ese fin de semana me hizo sentir tan bien, porque yo sé que ese pan que yo me comí, esa comida que disfruté, y esa cama donde dormí esa noche, dormía en un solo cuarto grandote, sus papás durmieron en una camita allá, y a mí me dejó la cama grande, y ella se fue a dormir en una cama individual con sus 3 niños. Me dijo, pastor, quédese ahí. Le dije, no, hermana, yo me duermo allá porque ustedes son 3. No, pastor, usted se queda ahí. Por favor, hágame el favor, duerma ahí. Quiero que duerma cómodo. Oye, hermanos, mientras yo dormía cómodo, ella dormía incómoda con 3 niños, latosos además. Hermano, uno puede pensar, ¿cómo puede una mujer en esas condiciones esforzarse para dar? Porque, hermanos, a pesar de su profunda pobreza, la hermana Conchita tenía un corazón generoso. Generoso. Y aunque tal vez desajustó toda su economía para esta semana,
le pudo ofrecer al pastor algo que él pudiera disfrutar para estar cómodo, contento con ella esos 2 días y con su familia. Yo no lo olvido. Y luego llego el lunes allá al seminario y abro mi mochila y 2 cajas de camotitos ahí metidas. ¿A qué hora los metió? No sé, pero ahí los metió. Hermanos, uno puede pensar, ay, sí, hermano, hace falta un corazón transformado para poder hacer cosas así. No solo los que tienen pueden ser generosos, también los que decimos a veces, yo no tengo, o no tengo mucho, también usted. Porque somos imitadores del mismo Dios. Somos imitadores del mismo Dios. La hermana Conchita era una creyente macedonia moderna. Y cada vez que me tocaba que estar con hermana Conchita mientras estuve allá, era lo mismo. Se esforzaba, se sacrificaba y me hacía sentir, hermanos, agradecido a Dios por un amor tan especial como la hermana Conchita. ¿Y sabe qué? Era de las hermanas más fieles en sus diezmos en la iglesia. Además, ¿no? Además. Hermanos, gracias a Dios. Pablo dice, verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Al parecer Pablo había sido testigo presencial del esfuerzo que los macedonios habían estado haciendo para poder reunir la cantidad o alguna cantidad para poder enviar a Jerusalén. Cualquiera podría decir que se esperaba que si tenías los medios podías hacerlo y si no, pues no lo hicieras. ¿Cómo hacer que gente tan pobre se quitara algo de la boca, como se dice regularmente, para dar? Parece cruel, pero no en el caso de los macedonios. Ellos se sentían deseosos y necesitados de demostrar que no habían aprendido algo nada más. Lo entendían y ahora lo ponían en práctica. Ahora lo ponían en práctica. Lea bien, usted iba a leer, pero lea usted lo que dice Santiago. Hermano, si tú tienes y no le das a tu hermano, entonces tú no eres un creyente practicante de la verdad. No eres un creyente que cree en el Dios en quien dices creer, porque ese Dios, hermanos, fue generoso contigo y conmigo. Es generoso cada día. ¿Cuánto podemos pagar por la vida que estamos disfrutando hoy? ¿Cuánto? Pero Dios sigue siendo bueno con nosotros. Algo que los creyentes macedonios habían aprendido bien era que nadie está obligado a dar. Eso lo sabían ellos bien. Ellos no solo estuvieron dispuestos a dar, sino que además lo hicieron aún más allá de sus fuerzas. Es decir, que hicieron un gran esfuerzo, un gran sacrificio para dar lo que aparentemente no tenían, porque su corazón, hermanos, no estaba estaba por completo confiado en Dios. El Dios en quien ellos creían era el Dios fiel que los había sostenido a ellos. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Filipenses 4:19 nos recuerda también y agrega, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y sabe quiénes eran estos a los que Pablo había escrito en 4:19? Los filipenses, parte de esa iglesia también ahí en esa región. Y esos filipenses eran pobres también. ¿Y sabe qué habían hecho los filipenses? Habían mandado una y otra vez ofrendas a Pablo para ayudarlo en sus gastos personales. ¿Se acuerdan? Y sin duda, ustedes recordarán el gran sacrificio, hermanos, en Marcos 12, que representó para aquella viudita, cuando llegó a echar las ofrendas, al arca de las ofrendas, y depositar una sola moneda. Dice el Señor, esta mujer echó más que todos, porque hubo una gran diferencia. Y dice ahí en el verso 44 de Marcos 12, son palabras del Señor, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cómo hicieron los macedonios, hermanos, si eran tan pobres? No lo sabemos, pero Pablo puede decir, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cuánto implica ayudar a la obra de Dios? ¿Cuánto implica aportar para la obra de Dios? No lo sabemos a veces, porque a veces es complicado, pero cuando nosotros aportamos y damos, hermanos, y lo hacemos con todo nuestro corazón, Dios se agrada. A Dios le agrada.
Dios no está viendo la cantidad que tú depositas. Dios está viendo tu corazón a la hora que das. Porque la intención es la que Dios juzga, no la cantidad. Por eso en Marcos 12 Él pudo decir, con esta viudita que echó esa monedita nada más, y aquellos que echaban montones, dijo el Señor, esta dio más, porque esta dio todo su sustento. Mientras aquellos solo echaban de lo que les sobra, ¿sí? De lo que les sobra. Versos 4 y 5. Pablo dice entonces, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no, dice Pablo, como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Resulta increíble, hermanos, para estos creyentes macedonios, que conscientes de lo que representaba vivir al día con necesidades que a veces incluso ni para eso alcanzaba, situaciones económicas que no alcanzaba para el día siquiera, estar dispuestos a dar. ¿Cómo era posible? No solo hubo disposición, hermanos, en estos creyentes, también estuvieron dispuestos, dice Pablo, les suplicaron, le dijeron, Pablo, permítenos ayudar. Mire, conociendo a Pablo, probablemente pienso, porque no lo dice la Biblia, pero probablemente Pablo llegó y les dijo, hermanos, miren, yo entiendo que ustedes quieren ayudar, veo su actitud y yo aplaudo, dice Pablo, tal vez, solo estoy suponiendo, ¿verdad? Pablo, aplaudo que ustedes quieran dar, pero hermanitos queridos, ustedes mismos están pasando por situaciones tan difíciles y como que me parece muy cruel permitir que ustedes se quiten para enviar. Y entonces los macedonios le dijeron, hermanito Pablo, por favor te suplicamos que nos dejes ayudar. Mira, tal vez íbamos a comer frijoles y ahora solo vamos a comer unas tortillitas con una salsita de chile, pero eso lo queremos dar, eso lo queremos enviar. Por eso Pablo dice, con súplicas pidieron dejarles colaborar. Hermano, es hermoso cuando uno se quita un poquito para dar. Es hermoso cuando uno se siente parte de la solución y no del problema. Cuando uno ve que puede y no me pesa dar. Yo doy gracias a Dios por quien dice, yo hermano, yo esto, yo el otro. Gracias a Dios, hermanos, yo doy una parte de eso. Gracias a Dios, hermanos, porque ¿sabe qué? Eso es ser generoso. Yo me lo puedo gastar en otra cosa, sí, es cierto. En cosas que tal vez ya ni necesito porque tengo de sobra en mi casa. Pero prefiero darlo para la obra de Dios. Eso, hermano, es ser generoso. A estos creyentes macedonios no les sobraba. Al contrario, les hacía falta. Pero Dios movió el corazón de estas personas para poder otorgar con mucha generosidad de lo que tenían o de lo que no tenían para poder ayudar y colaborar para que a otros se les hiciera menos complicada la vida. Entonces, como ya dije, no hubo ninguna manipulación de parte de Pablo, hermanos, ninguna clase de lavado de cerebro de parte de Pablo. Nadie dijo que era obligatorio dar o ayudar. No, hermanos, la respuesta de los macedonios ante tal situación los llevó a tomar una sola decisión: ayudar. Estos creyentes primero cedieron, dice Pablo, al Señor. El evangelio había llegado a ellos y venía de allá de Jerusalén, ¿se acuerda? De allá salieron los meros misioneros. Fueron a predicar el evangelio. Y Pablo les dijo, hermanos, nosotros hemos venido, ¿verdad?, enviados por Dios primero, pero de parte de la iglesia para compartir estas buenas nuevas de salvación con ustedes. Y los corintios ahora sabían que debían corresponder. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido con el bien más grande de todos, y es la salvación que tenemos. Eso lo tenemos todos nosotros, hermanos, gracias a Dios, lo tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar esa gratitud? Bueno, a Dios se la vamos a demostrar de muchas maneras. Y parte de esas formas en que vamos a demostrarle a Dios la gratitud por lo que ha hecho en nuestra vida, con la salvación tan grande que nos dio, es que cuando Dios nos dice que debemos participar y podemos hacerlo si queremos, participemos en ayudar en el sostenimiento de las necesidades de otros o en el sostenimiento de su obra. Ellos se dieron primero al Señor entonces, y luego, dice Pablo, se dieron a nosotros, por la voluntad de Dios. Pablo y sus compañeros habían sido instrumento de Dios en ese esfuerzo de llevar el mensaje de salvación a la iglesia corintia como a otros lugares. Así que
Los macedonios estaban agradecidos también con Pablo y sus compañeros, de manera que los macedonios fueron capaces convencidamente de entregarse al Señor, sirviendo de esta manera para ayudar a sus hermanos donde quiera que estuvieran, y decirle a Pablo y a sus hermanos, compañeros de equipo, hermanos, agradecemos a Dios por la vida de ustedes, porque Dios los usó a ustedes para traer el mensaje que ahora nos tiene en esta posición de privilegio con Dios. Con Dios. Yo, aunque la hermanita Micaela Vega ya no está en este mundo, hace muchos años que está con el Señor, yo ocasionalmente me acuerdo de ella, y cuando le digo a usted estas cosas también la tengo presente, ¿verdad? Porque ella fue el instrumento de Dios para anunciarle el Evangelio a mi madre. Yo siempre digo gracias a Dios, ¿verdad? Por esa hermanita que no se, así que no se achicó, no se echó para atrás, hermanos, cuando mi mamá le echaba las negativas de que no quería oír. Yo le doy gracias a Dios porque la hermana insistió hasta que mi mamá fue al templo. Y Dios tocó el corazón de mi madre y transformó el corazón de esa mujer tan dura, ¿verdad? Y le puso un corazón de carne. Y entonces nos llevó al templo, a nosotros también, que tanto necesitábamos oír de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios por la hermana, ¿verdad? Que tuvo el coraje y el valor para hablarle a mi madre, ¿verdad? Una mujer muy complicada. Y los corintios, los macedonios dicen, hermano Pablo, usted no sabe ni cuánto le damos gracias a Dios por su vida, porque Dios lo ha usado para bendecirnos a nosotros. ¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios y manifestar ese amor a Dios? Dando un poquito y haciendo un esfuerzo para compartir con quienes ahorita lo necesitamos. Pablo al final del verso 5 dice, por la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, nada sucede si no es la voluntad de Dios. Nada pasa si Dios no dice, eso es lo que quiero. Nada. Había sido la voluntad de Dios que los creyentes macedonios, aún por encima de sus propias carencias materiales, tuvieran un corazón demasiado generoso para compartir con sus hermanos en Jerusalén. Y todo eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Mire, cuando usted y yo damos para la obra de Dios, obviamente no oímos aplausos, porque Dios no tiene por qué aplaudirnos, hermanos. Pero hay satisfacción y tranquilidad en el corazón de decir, yo voy a ayudar, yo voy a dar, voy a contribuir. Y se lo digo, hermano, porque gracias a lo que todos aportamos, incluyéndome, para la obra de Dios, ¿verdad? Lo que nosotros podemos proyectar se puede realizar, se puede hacer. Tenemos un lugar que no nos lo regalaron. Esto costó. Aquí hay hermanos que estaban cuando este terreno se compró y que costó muchos millones de pesos entonces. Muchos millones. Y todo lo que usted ve, aunque tal vez digan, pues es que sí, pero todo, hermano, ha representado inversión. Queremos hacer algunas mejoras en la casa de Dios para estar un poquito más cómodos. Primero, Dios, lo vamos a hacer en el nombre del Señor porque tenemos los recursos para ello, porque gracias a Dios, a través de ustedes, Dios ha provisto para que hayan los recursos para esto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo le pido mucho a Dios, hermano, que un día esta iglesia diga, hermano, vamos a aportar a la obra convencional. Vamos a aportar a la obra misionera. Vamos a aportar, vamos a ayudar a algunos hermanos por ahí para que también tengan recursos para sus necesidades. No nos va a faltar para eso porque Dios conoce el corazón. Hermanos, necesitamos esa conciencia acerca de que debemos dar para el sostenimiento de la obra de Dios. No fue Pablo el que decidió que esto sucediera, hermanos, sino Dios dentro de su voluntad que permite que estas cosas sucedan así para su propia gloria. Porque cuando los creyentes viven así, siendo justos y generosos, Dios es glorificado exclusivamente. Y Pablo concluye diciendo en el verso 6, de manera, dice Pablo entonces, que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Al parecer Tito ya había estado antes en Corinto, eso es lo que dicen los comentaristas, que había ido varias veces a Corinto, por eso los corintios conocían suficientemente bien a Tito y por eso en esta ocasión que había llevado esa carta complicada a Corinto, pues no se lo habían sonado, no le habían hecho nada al pobre Tito, sino lo habían tratado bien porque ya lo conocían, había una relación con ellos, de modo que a pesar de lo pesada que estaba la carta y difícil que era para escucharse, los corintios supieron oír
y pudieron tratar a Tito, como vimos la semana pasada, hermanos, con un amor tan especial porque era un siervo de Dios. Trataron a Tito como debía tratarse un siervo de Dios, con las consideraciones necesarias para que Tito se sintiera bien entre ellos y regresara con un mensaje para Pablo, diciéndole: Pablo, los hermanos dicen que lamentan mucho haberte tratado como te habían tratado. Lamentan mucho haberse puesto del lado equivocado. Lamentan mucho haber oído lo que no debían oír y a quienes no debían oír. Y te mandan a decir que te aman con todo su corazón. Que haberte dicho lo que te dijeron y tratarte como te trataron fue un error, pero que ahora ellos te dicen que te extrañan y quieren verte en Corinto otra vez para abrazarte, besarte y decirte que te aman. Hermano, como le dije hace 8 días, yo no sé cuántas lágrimas derramó Pablo. Yo no lo sé. A mí me conmueve, hermanos. De verdad, a mí me conmueve. Como le dije hace 8 días, si usted me dice: hermano, le aprecio, yo se lo creo. No tengo por qué dudarlo. Si usted me da un abrazo a mí, yo lo recibo con todo mi corazón. Créame lo que sí. No suelo ser de abrazo y beso. Usted ya lo habrá notado. Pero usted me dice: pastor, y me da un beso, yo lo disfruto. ¿Sabe por qué? Porque le creo. No creo que sea el beso de Judas, ¿verdad? Yo no creo. Creo que es un beso de amor. Y yo lo disfruto y le doy gracias a Dios por eso. Que me comparte un sopecito con frijolitos, ¿verdad, hermano? Un chilito, yo lo disfruto. Y le doy gracias a Dios. Porque ¿sabe qué? Eso es generosidad. Eso es generosidad. Pablo dice en el capítulo 10, verso 8, y en eso dice: doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis, dice Pablo a Corinto, a la iglesia en Corinto, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Como ya vimos ahí en el capítulo 16, versos 1 al 4. Pablo dice: ¿se acuerdan? El año pasado ustedes se quedaron ahí con el deseo de hacerlo. Dejaron de lado el asunto y ahora hay que tomarlo y decir: vamos a concluir esto. No podemos quedarnos con las ganas de hacerlo. No podemos. No sea el que diga: ay, primero se murió y nunca. ¿Verdad? Hay gente que así lo hace. Primero se fue y nunca. Como le he dicho, de acuerdo, yo padecí muchas cosas al principio en este país, hermano, y una de las cosas que padecí fue frío. Aparte del hambre y de todo lo demás, padecí frío, hermano. Y me tocaron días de fin de año allá en Puebla, imagínense, ¿no? Yo tenía frío y sufría con el frío, y una hermana me dice: pastor, usted siempre anda con frío. Sí, hermano, es que soy muy friolento. Es que yo tengo por ahí una chamarra, pastor, que se la quiero dar, pero es que está usada. Está usada, pastor, y modo que le dé algo usado al pastor. Y yo decía por dentro: ay, hermana, démelo, por favor. Y así, hermana, decía nada más: sí, pues gracias. Nunca me la dio. Y un día en el seminario me llama una hermana, me dice: ven, Marco, dígamelo. ¿Tú no traes un suéter, una chamarra? No tienes, no. Ven. Es que le decía a mi esposo que te hemos visto de repente ahí todo encogido de frío, que vas allá a las clases y luego en el sótano de la capilla, imagínense, ¿no? Allá en Ciudad Satélite, eso en el lado, y te hemos visto todo encogido de frío. Mira, ven, pruébate esto. Y sacó una chamarrota, hermanos, con borreguito. Y dije: pruébatela. Mire, Dios la hizo a mi medida. Me quedó perfecta. Me dice: ¿te queda? Ay, sí, hermana, pues quédatela. Es para ti. Ay, muchas gracias. Y ese fin de semana llegué a Puebla y me dice la hermana: ay, hermano, ya consigues. Sí, hermana, ya conseguí, gracias a Dios. Ay, bueno. Pues no me la dio. Así nos pasa a veces. Primero se murió. Primero, y nunca pude, nunca. Pues hágalo, hermano, hágalo. No se quede con las ganas, ¿no? Por eso Pablo dice: quisieron hacerlo el año pasado. Bueno, es momento, ¿para qué? Para terminar lo que se empezó. Es momento. Así que posiblemente Tito había llegado por diversas razones ahí, y ahora Pablo dice: ahora ve y termina lo que ya se empezó. Hazlo, dice Pablo.
y habla de la colecta. Esta obra de gracia. Y sabemos que la obra de gracia, hermanos, no tiene que ver con la obra de misericordia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, sino más bien con la disposición que los creyentes corintios debían tener para poder ayudar a sus hermanos en Jerusalén, disponiendo de una cantidad de dinero que sí tenían para enviarla y ser generosos también. Si los creyentes pobres de Macedonia habían dicho, aquí está, y la cantidad reunida sorprendió, imagínense una iglesia como los corintios que tenían dinero, que eran comerciantes, que tenían de dónde agarrar, como no iban a dar y hacer un gran esfuerzo para dar mucho más. Entonces Pablo dice en el verso 6, de manera que exhorto a Tito para que tal como ya comenzó entre ustedes, acabe esta obra de gracia, porque esta es la voluntad de Dios. Hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos permita oírlo a Él. Estos domingos que vamos a estar hablando de finanzas, de dinero. Y como le vuelvo a decir, mi interés no es echarle a Pedro para que lo oiga Juan. No le estoy echando dobles palabras aquí, no. Mi interés es que usted y yo entendamos que lo que recibimos de gracia, también debemos dar. Que si Dios nos dice que podemos y usted quiere, lo puede hacer. Ayude en el sostenimiento de la obra de Dios, ¿verdad? Dios, sobre todas las cosas, va a estar agradado con lo que demos, porque sabemos que del corazón lo decidimos, si usted quiere hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a tener varios domingos para hablar de esto, primero Dios, y esperamos entenderlo bien, ¿verdad? Para que lo que hagamos, lo hagamos por convencimiento y por voluntad. Aquí a nadie obligamos, hermanos. A mí no me interesa saber cuánto usted gana, y si de repente me entero, pues es casualidad. No lo ando persiguiendo, créame que no. ¿Qué hace usted con su dinero? Es su asunto, ¿verdad? Si usted quiere utilizar una parte de eso para ayudar, qué bueno. Y si usted dice, no, pastor, qué bueno, gracias a Dios. Con lo que los demás aportemos, Dios será generoso para que esta iglesia tenga lo que necesita para el trabajo del ministerio de la obra de Dios en este lugar. Vamos a orar. Damos a dar gracias a Dios por eso. Amado Señor, gracias porque nos permites, amadísimo Padre, oír estas cosas. Porque aunque no es fácil, Señor, hablar de dinero por tantas situaciones incómodas que se dan, Señor, en todos lados, quisiéramos, Señor, de manera sincera, tú lo sabes, pasar por alto estos asuntos y no tocarlos, pero es necesario. Es parte de mi obligación y mi responsabilidad como pastor decir estas cosas, Señor, y te ruego, por favor, que podamos todos oír con el corazón. No queremos hacer pensar a nadie, Señor, que hablamos de esto para violentar la voluntad de nadie, ni para coartar de ninguna forma, Señor, a nadie a hacer lo que no quiere. No, Señor. Gracias porque hasta este momento esta iglesia ha tenido los recursos para no dejar de servir y trabajar. Si no servimos y no trabajamos, no es porque no tengamos, es porque no queremos. No es porque no tengamos los recursos, Señor. Así es que gracias por la generosidad de quienes, Señor, siempre aportan y dan, porque saben, Señor, que es para ti. Es para tu reino, Señor, y lo podemos dar con la plena confianza de que se usa de la mejor manera posible. Muchas gracias, Señor. Bendice, pues, cada fuente de ingreso entre mis hermanos, y te ruego, Dios, por favor, que tu bendición no falte materialmente en cada familia, en cada hogar. Te lo ruego, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.